Pues en esta fase vamos a revisar los acuerdos internacionales suscritos por México en materia de combate a la corrupción. En un primer momento vamos a revisar el marco normativo que da sustento a estas convenciones, a estos acuerdos. Vamos a ver cuáles son los principales convenios internacionales, luego veremos los contenidos, los países que han suscrito, las medidas de seguimiento que ha desarrollado el país y bueno, un balance del impacto que han generado en los cambios normativos, institucionales, en las medidas que los distintos gobiernos en México han tomado para combatir la corrupción. Entonces, bueno, el marco normativo que sustentan estos convenios, pues obviamente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establecen los parámetros de colaboración con otros gobiernos y con instancias supranacionales. Están las tres convenciones internacionales, está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, está la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos y está la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos en transacciones comerciales internacionales, conocida como Convención Anticohecho de la OCDE. También está la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley sobre la Celebración de Tratados. En el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio que está concluyendo, 2013-2018, hay un eje transversal que se llamó el gobierno cercano y moderno, en donde se recomendaron una serie de acciones de política. Y bueno, también evidentemente están los objetivos para el desarrollo sustentable, la Agenda 2030. Entonces, bueno, ¿cómo fueron las adhesiones de México a estas convenciones internacionales anticorrupción? La primera que se suscribió fue la de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, que se firmó en 1996, pero que se ratificó en 1997, en junio de 1997. La segunda que suscribió México fue la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, que se firmó el 21 de noviembre de 1997 y se ratificó el 27 de mayo de 1999. Y finalmente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se firmó en diciembre del 2003 y se ratificó en abril del 2004. ¿Qué otros instrumentos internacionales existen en los cuales participa México? Bueno, el G20, el Grupo de los 20, está la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, están distintos proyectos de cooperación internacional, los memorándums de entendimiento en donde se han establecido bases de colaboración entre distintas instancias y obviamente ahorita se está discutiendo la ratificación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en donde se incluye un capítulo sobre corrupción que creo que puede ser muy conveniente para todos los países integrantes. Aún no se suscribe este acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea está atravesando por un periodo de tensiones políticas que se ha manifestado a través del Brexit, a través de la situación que se dio en la zona de Cataluña y bueno, el tema de la migración y otros problemas ha generado tensiones y discusiones sobre el futuro de este espacio, pero es una buena noticia que se incluya un capítulo sobre México. Y bueno, como les decía, los objetivos del desarrollo sustentable o la Agenda 2030 tiene un objetivo que es el objetivo 16, que se refiere a la paz, justicia e instituciones fortalecidas. Y hay una serie de metas, hay 12 metas, de las cuales quisiera destacar 4, porque tienen que ver con el combate a la corrupción. La primera tiene que ver con promover el Estado de Derecho en los planos nacionales e internacional y garantizar la igualdad del acceso de la justicia para todos. Esto es importante porque sin un Estado de Derecho, si no se toman las medidas, pues va a ser difícil que se ejerzan los derechos fundamentales de toda la población y que además pues se empiece a atajar la impunidad de manera adecuada.
Otro de las metas es reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Es curioso cómo en ese objetivo se separa la corrupción de la práctica concreta del soborno, pero aún así se especifica que se tienen que tomar acciones para reducirlo. También se busca crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Es otra de las metas que quiere el objetivo 16. Y finalmente, garantizar el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, de conformidad con las leyes nacionales, pero también con los estándares internacionales. Esto es importante porque eso da pie a que más programas y más acciones de los gobiernos se alineen, sobre todo a nivel subnacional, a los objetivos.